La playa. Nunca he sido fanático de la playa. No sé si es por la arena que se mete en todas partes o por el agua salada que siempre deja una sensación pegajosa en la piel. Pero esa vez no pude negarme a la invitación. Habían pasado años desde la última vez que vi a mis viejos amigos de la universidad y todos parecían emocionados por la idea de pasar un fin de semana juntos, recordando viejos tiempos en una pequeña cabaña junto a la costa. Así que acepté, más por nostalgia que por cualquier otra cosa, sin saber que ese fin de semana cambiaría mi vida para siempre. Llegamos a la cabaña al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La cabaña era modesta pero acogedora, con una terraza que daba directamente a la playa. Desde allí podíamos escuchar el susurro constante de las olas y el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. Parecía el lugar perfecto para relajarse y desconectar del mundo. Pero desde el primer momento en que puse un pie en la arena, sentí una extraña incomodidad. No le di mucha importancia al principio. Era normal sentirse un poco raro después de un largo viaje, me dije. Pero había algo en el aire que no podía identificar. Una tensión casi palpable que me mantenía alerta, como si alguien o algo estuviera observándonos desde la distancia. Intenté ignorar esa sensación mientras desempacábamos y nos instalábamos en la cabaña, pero no podía sacudirme la idea de que algo estaba mal. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos quedamos en la terraza, bebiendo cervezas y compartiendo historias hasta que el sueño nos venció. A la mañana siguiente, decidimos explorar la playa. Era un tramo largo y desierto de arena blanca, bordeado por acantilados que se alzaban como gigantes dormidos. Mientras caminábamos, noté que la playa estaba sorprendentemente vacía, a pesar de que era un fin de semana de verano. No había rastros de otras personas, ni toallas, ni sombrillas, ni huellas en la arena. Nada que indicara que alguien más había estado allí recientemente. Es raro que no haya nadie más aquí, ¿no creen? Pregunté intentando sonar casual, pero la preocupación en mi voz era evidente. Mis amigos se encogieron de hombros. Supongo que es porque es una playa aislada, dijo Laura, una de las chicas del grupo. Eso es lo que la hace especial. Podemos tenerla toda para nosotros. Intenté aceptar su explicación, pero no pude dejar de sentir que había algo más, algo que estaba a punto de revelarse. Esa noche, mientras todos dormían, me desperté repentinamente, sin razón aparente. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Me levanté para tomar un poco de agua, pero cuando pasé junto a la ventana, algo en la playa captó mi atención. Había una figura de pie junto a la orilla, inmóvil, mirando hacia el mar. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero parecía un hombre, alto y delgado, con algo que colgaba de su mano. Al principio pensé que era uno de mis amigos, pero todos estaban en la cabaña, durmiendo profundamente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el agua, como si fuera a sumergirse en ella. Abrí la puerta de la cabaña con cautela y bajé a la playa, mis pies descalzos aferrándose a la arena fría. La figura seguía avanzando hacia el mar, sin detenerse ni voltear. «¡Oye!», grité, pero mi voz se perdió en el rugido de las olas. Aceleré el paso, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver más claramente. No era un hombre, o al menos no lo era completamente. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna, y sus extremidades parecían demasiado largas, desproporcionadas. Pero lo más perturbador era su rostro. No tenía ojos ni boca, solo una superficie lisa y sin rasgos. De su mano colgaba una vieja red de pesca, gastada y rota, como si la hubiera sacado del fondo del mar. Y aunque no tenía ojos, sabía que de alguna manera podía verme. Me detuve en seco,
incapaz de moverme. El miedo me paralizó, anclándome en el lugar, mientras esa cosa seguía caminando hacia el mar. De repente, la figura se detuvo y giró su cabeza hacia mí, como si me estuviera invitando a seguirla. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza invisible que me instaba a acercarme, a adentrarme en el agua oscura y fría. Pero en el último segundo, mi instinto de supervivencia se activó y retrocedí, tropezando torpemente hacia atrás. Corrí de regreso a la cabaña sin mirar atrás, mi mente hecha un caos de terror y confusión. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Nadie se había despertado. Todo el mundo seguía durmiendo, ajeno a lo que había visto. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero mis amigos notaron que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, Drenia preguntó Javier, el más cercano a mí. Asentí, forzando una sonrisa, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa figura en la playa. La tarde transcurrió sin sobresaltos, aunque me negué a volver a la playa. Me quedé en la cabaña, observando a mis amigos desde la ventana, mientras jugaban en el agua y tomaban el sol. Todo parecía tan normal, tan perfecto, que comencé a cuestionarme lo que había visto la noche anterior. Tal vez solo había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que no era así. Esa noche, la tensión volvió a apoderarse de mí. Me costaba dormir, temiendo que si cerraba los ojos, esa cosa regresaría. Y no me equivoqué. Pasada la medianoche, escuché un golpe en la puerta. Me levanté de la cama, sintiendo el miedo crecer dentro de mí, y fui hacia la puerta, esperando lo peor. Cuando abrí, no había nadie, solo el viento y el sonido de las olas. Pero algo llamó mi atención en la arena frente a la cabaña. Unas huellas húmedas que llevaban hacia el agua, huellas que no estaban allí antes. ¡Despierten!, grité, corriendo a despertar a mis amigos. Uno por uno se levantaron, confusos y asustados por mi tono. Les conté lo que había visto, lo que había estado ocurriendo desde la noche anterior. Al principio me miraron con escepticismo, pero cuando vieron las huellas en la arena, sus rostros palidecieron. ¿Qué hacemos?, preguntó Laura, su voz temblando de miedo. Nadie sabía qué decir. Lo único que teníamos claro era que no podíamos quedarnos allí. Recogimos nuestras cosas apresuradamente y salimos de la cabaña. Pero cuando llegamos a la carretera, el coche no arrancaba. Javier intentó varias veces encender el motor, pero todo lo que conseguía era un ruido seco y frustrante. Nos quedamos allí, atrapados, con la sensación de que algo nos estaba acechando. De repente, Laura gritó, señalando hacia la playa. La figura estaba allí de nuevo, de pie en la orilla, mirándonos con su rostro vacío. Esta vez no estaba sola. A su lado había otras figuras, todas idénticas, todas sosteniendo redes viejas y desgarradas, todas avanzando lentamente hacia nosotros. ¡Corran!, grité, y sin pensarlo dos veces, todos salimos corriendo hacia el interior del bosque que rodeaba la playa. No sabíamos a dónde íbamos, solo queríamos alejarnos lo más posible de esas cosas. El bosque estaba oscuro y la vegetación densa dificultaba el paso, pero el miedo nos impulsaba a seguir adelante, sin detenernos. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una carretera secundaria. Estábamos agotados, sin aliento y aterrorizados. Miramos atrás, esperando ver a las figuras persiguiéndonos, pero no había nada. El camino estaba desierto, el bosque silencioso. Sin embargo, sabíamos que no estábamos a salvo. Finalmente, encontramos un auto que pasaba y nos llevó al pueblo más cercano. Contamos nuestra historia a las autoridades, pero no nos creyeron. Nos dijeron que la playa había estado desierta durante años, que nadie había vivido en esa cabaña en décadas. No había rastro de nuestras cosas, ni del coche, ni siquiera de las huellas en la arena. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa con una sensación de vacío y desolación. Mis amigos y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero algo en nosotros cambió para siempre.
Nos distanciamos. Fue un tiempo después de ese fin de semana en la playa cuando empecé a notar que mis amigos y yo nos distanciábamos. No fue algo repentino, sino más bien una serie de pequeños cambios. Menos llamadas, menos mensajes, menos ganas de recordar aquel día. Tal vez era una manera de protegernos, de mantener a raya los recuerdos que, de alguna forma, seguían persiguiéndonos. No podía dejar de pensar en lo que ocurrió. ¿Qué eran esas figuras en la playa? ¿Por qué sentí esa urgencia inexplicable de seguirlas hacia el mar? Me sentía como si algo se hubiera roto dentro de mí, como si una parte de mí se hubiera quedado en esa playa, atrapada con esas entidades, vagando entre las olas y la oscuridad. Algunas noches, cuando intentaba dormir, podía jurar que escuchaba el susurro del mar, aún viviendo lejos de la costa. Era un sonido lejano, pero constante, como si me llamara. En más de una ocasión, desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad, pero nunca había nada allí, solo la fría soledad de mi habitación. Con el tiempo, supe que no podía seguir así. Decidí investigar por mi cuenta, buscando respuestas sobre lo que nos había ocurrido. Lo primero que hice fue revisar los archivos municipales del pueblo cercano a la playa. Me tomó semanas, pero finalmente encontré algo. Según los registros, la cabaña donde nos alojamos había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace casi un siglo. Se decía que la familia había sido vista por última vez en la playa, caminando hacia el mar, y nunca más se supo de ellos. La leyenda local hablaba de una antigua maldición, algo relacionado con los pescadores que habían muerto en el mar durante una tormenta feroz. Se decía que sus espíritus vagaban por la costa, buscando almas para arrastrar al fondo del océano, donde su descanso final nunca llegó. Según la leyenda, cada cierto tiempo, esas almas perdidas regresaban a la orilla, esperando a que alguien los siguiera, como una red que se extiende desde el abismo para atrapar a los vivos. Pero la peor parte de mi investigación llegó cuando encontré viejas fotografías de la familia desaparecida. En una de las fotos, tomada poco antes de su desaparición, se veía al padre de familia sosteniendo una red de pesca, exactamente igual a la que las figuras llevaban aquella noche en la playa. Era imposible que se tratara de una coincidencia. Lo que vi en la playa no eran alucinaciones, eran las almas perdidas de esos pescadores, atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Mi descubrimiento solo profundizó mi miedo. Si lo que decían las leyendas era cierto, esas almas seguirían buscando, seguirían intentando atrapar a los incautos que se atrevieran a visitar esa playa maldita. Y lo peor de todo es que no sabía si podría deshacerme de su influencia. Mis amigos no querían hablar del tema. Cada vez que intentaba mencionarlo, me decían que lo dejara pasar, que nos olvidáramos de ese fin de semana y siguiéramos con nuestras vidas. Pero no podía. Sabía que lo que nos ocurrió no era algo que se pudiera olvidar o ignorar. Me atormentaba la idea de que, en algún momento, esas entidades volverían por nosotros, reclamando lo que creían que les pertenecía. Las noches se hicieron más difíciles. Empecé a tener pesadillas, donde me veía caminando por la playa, siguiendo esas figuras hacia el mar. Despertaba con la sensación de estar ahogándome, el sabor salado del agua marina en mi boca y la opresión de una fuerza invisible que me arrastraba hacia abajo, hacia lo desconocido. Al final, decidí que la única manera de ponerle fin a todo esto era regresar a la playa, enfrentarme a esos espíritus y, de alguna forma, intentar romper el ciclo. Sabía que era una locura, pero sentía que no tenía otra opción. No podía vivir con el miedo constante, con la certeza de que algo terrible estaba esperando en las sombras, acechándome, lista para arrastrarme a las profundidades en cualquier momento. Volví a la cabaña solo, sin decirle nada a mis amigos. No quería arrastrarlos de nuevo a ese infierno. Llegué al anochecer, cuando la playa estaba desierta y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. El viento soplaba frío
y el sonido de las olas era más fuerte de lo que recordaba. Me quedé en la orilla, esperando, sintiendo como la arena húmeda se hundía bajo mis pies. No pasó mucho tiempo antes de que las viera, esas figuras emergiendo lentamente de la oscuridad, caminando hacia mí con sus redes en mano. Sentí el mismo miedo paralizante que aquella primera noche, pero me obligué a mantenerme firme, a no correr. Las figuras se detuvieron a unos metros de mí, mirándome con rostros sin rasgos, y por un momento todo estuvo en silencio, excepto por el latido frenético de mi corazón. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarlas, pero entonces una idea cruzó mi mente. Cerré los ojos y comencé a murmurar una oración, una que recordaba de mi infancia, una que mi abuela solía decirme para protegerme de los malos espíritus. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía. Sentí una extraña energía rodeándome, como si las figuras intentaran acercarse, pero algo las mantenía a raya. Mi voz temblaba, pero seguí recitando la oración una y otra vez, hasta que sentí que la presión disminuía, hasta que el sonido de las olas volvió a ser lo único que llenaba el aire. Abrí los ojos y vi que las figuras se habían desvanecido, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé solo en la playa, con el sonido del mar y el viento a mi alrededor. Había funcionado. De alguna manera, lo había logrado. Regresé a casa esa noche, agotado, pero aliviado. Sabía que la pesadilla no había terminado por completo, que esos espíritus seguirían allí, en la playa, esperando a que alguien más cayera en su trampa. Pero también sabía que había algo que podía hacer para protegerme, algo que podía mantenerlos a raya. Con el tiempo, el miedo comenzó a desvanecerse. Dejé de tener pesadillas, y aunque los recuerdos de ese fin de semana en la playa seguían siendo perturbadores, ya no me perseguían como antes. Mis amigos y yo comenzamos a hablar de nuevo, aunque nunca mencionamos lo que nos pasó. Era como si todos hubiéramos llegado a un acuerdo tácito de no volver a tocar el tema, de dejarlo enterrado en el pasado. A veces, cuando paso por alguna costa, siento el impulso de ir a la playa, de caminar por la arena y escuchar el sonido de las olas. Pero siempre lo resisto, recordando lo que vi, lo que viví. La playa ya no es un lugar de descanso para mí, sino un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos. Fuerzas oscuras que habitan en lugares donde menos lo esperamos, esperando el momento adecuado para salir a la superficie y reclamar lo que consideran suyo. Y aunque he tratado de seguir adelante, de olvidar, sé que siempre llevaré conmigo la sombra de esos espíritus, la marca de esa noche en la playa. No importa cuántas veces lo intente, la sensación de que algo me observa desde la distancia, desde el abismo de las olas, nunca desaparecerá por completo. La playa ya no es un lugar de paz, sino un umbral hacia lo desconocido, un lugar donde los muertos caminan y los vivos no están a salvo. El avión. Nunca he sido un fanático de volar, pero ese viaje en particular me hizo cuestionar si alguna vez volvería a poner un pie en un avión. No era tanto el miedo a las alturas o a las turbulencias, sino algo más profundo, más visceral, que me decía que ese vuelo no sería como cualquier otro. Había algo en el aire, una sensación inquietante que no pude sacudirme desde el momento en que puse un pie en el aeropuerto. Era un vuelo nocturno, de esos que prometen un trayecto tranquilo y silencioso, mientras la mayoría de los pasajeros duermen. Subí al avión, una aeronave antigua que parecía haber visto mejores días. El interior tenía ese olor rancio de un lugar que ha sido demasiado usado, y las luces, de un tono amarillento y mortecino, solo añadían a la atmósfera opresiva. Me senté en mi asiento, al lado de la ventana, y observé a los demás pasajeros abordando. Había algo extraño en ellos, pero no podía precisar qué. Tal vez era la forma en que se movían, o el hecho de que nadie parecía hablar con nadie. Todos se deslizaban hacia sus asientos con una especie de resignación,
como si estuvieran cumpliendo con un deber del que no podían escapar. El avión despegó y todo parecía normal al principio, pero a medida que ascendíamos, noté que las cosas comenzaban a cambiar. La cabina, que debería haber estado en silencio, tenía un ruido de fondo, un murmullo constante que no pude identificar. Al principio pensé que era el sonido del motor, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Era como si cientos de voces susurraran a la vez, demasiado bajo como para entender las palabras, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme sentir incómodo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, el cansancio mezclado con la ansiedad de volar. Traté de relajarme, mirando por la ventana hacia el oscuro vacío del cielo nocturno. Pero entonces lo vi. No sé cómo explicarlo. Al principio pensé que era un reflejo en el cristal, una ilusión óptica causada por la luz tenue en la cabina. Pero cuanto más miraba, más clara se volvía la figura. Era una sombra, una forma humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo. Se movía fuera del avión, deslizando sus manos, o lo que parecían ser manos, por la superficie del vidrio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y aparté la mirada, tratando de convencerme de que era solo un truco de mi mente. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía allí, y no estaba sola. Había más, deslizándose junto al avión, como espectros en la oscuridad, sin rostro, sin rasgos, solo sombras que parecían observarme, estudiarme. Mi primer impulso fue llamar a una azafata, pero cuando me volví, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los pasajeros, aquellos que se habían sentado en silencio, ahora parecían estar en un estado de trance. Sus cabezas colgaban hacia adelante y sus cuerpos estaban rígidos, como si alguien hubiera apagado su voluntad. Nadie se movía, nadie hablaba, y la sensación de que algo maligno los había atrapado se hizo más fuerte. El murmullo en la cabina se intensificó y las luces comenzaron a parpadear. Podía sentir la temperatura descendiendo. El aire se volvió denso, helado. La pantalla frente a mí, que antes mostraba información del vuelo, ahora estaba en rojo, con la excepción de un solo mensaje que parpadeaba en letras blancas. No puedes escapar. Sentí que me faltaba el aire, como si algo estuviera apretando mi pecho, impidiéndome respirar. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien más notaba lo que estaba sucediendo. Pero todos seguían en ese estado catatónico, ajenos a la creciente sensación de terror que me invadía. Entonces, el avión dio un brusco bandazo y las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total y el murmullo se transformó en un susurro, un sonido que venía de todas partes a la vez, como si el avión estuviera lleno de voces invisibles. No podía entender lo que decían, pero podía sentir la maldad en cada palabra, un odio profundo y antiguo que me hacía temblar. De repente, algo golpeó la ventana junto a mí, un golpe fuerte que hizo vibrar todo el cristal. Giré la cabeza, y allí estaba de nuevo, esa figura sombría, presionando lo que parecía ser su rostro contra el vidrio, deformándose como si intentara atravesarlo. Pude ver algo en su interior, ojos brillantes que me miraban con una intensidad que no podía soportar. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El avión comenzó a temblar violentamente, y un grito resonó en la cabina, pero no era de ninguno de los pasajeros. Era un sonido inhumano, desgarrador, que provenía de lo más profundo de la aeronave, como si el mismo avión estuviera gritando de dolor. Sabía que algo estaba muy, muy mal, que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a entrar en la cabina, deslizándose por las paredes y el techo, moviéndose como un líquido oscuro. Eran rápidas, envolviendo los asientos, trepando sobre los pasajeros inmóviles, como si estuvieran reclamando lo que les pertenecía. Y con cada sombra que se acercaba, sentía una parte de mí desvanecerse, como si me estuvieran succionando el alma. En medio de esa locura,
Hice lo único que podía pensar. Cerré los ojos y recé. Recé como nunca antes lo había hecho, suplicando que todo terminara, que me despertara en casa, que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero cuando abrí los ojos, las sombras estaban más cerca y los susurros eran más fuertes, una cacofonía que me taladraba el cerebro. De repente, el avión dio otro bandazo y sentí que la gravedad me empujaba hacia un lado. Nos estábamos cayendo. Pude sentir la aceleración, la sensación de mi estómago retorciéndose mientras el avión descendía a una velocidad aterradora. Las sombras parecieron alegrarse, sus movimientos se volvieron frenéticos y los susurros se transformaron en carcajadas. Y entonces, todo se detuvo. El avión se estabilizó de repente, las luces volvieron y las sombras se desvanecieron en un instante. Me quedé jadeando, con el corazón desbocado, mirando a mi alrededor. Los pasajeros comenzaban a despertarse de su trance, confusos, sin recordar nada de lo que había pasado. Miraron a su alrededor como si se preguntaran por qué estaban allí. Pero ninguno de ellos parecía tener una respuesta. Yo, en cambio, sabía que lo que había vivido era real. No era una pesadilla, ni una alucinación. Había algo en ese vuelo, algo oscuro y hambriento que había intentado atraparnos, pero por alguna razón había fallado. El avión aterrizó en silencio y todos descendieron sin hacer preguntas, demasiado aturdidos para hablar. Cuando pisé el suelo firme, sentí un alivio inmenso, pero también una certeza inquietante. Sabía que no sería la última vez que algo así ocurriría. Esos espectros, esas sombras, estaban esperando en alguna parte, y algún día, en algún vuelo nocturno, volverían a atacar. Desde entonces, cada vez que tomo un avión, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, una sensación de que, en cualquier momento, esas sombras podrían regresar. Me pregunto si alguien más en ese vuelo recuerda lo que ocurrió, si sienten la misma inquietud cada vez que escuchan el sonido de un avión despegando. Pero lo peor de todo es la certeza de que, en algún lugar, en algún vuelo, esas sombras finalmente encontrarán lo que buscan. Y cuando eso ocurra, no habrá escape posible. El parque de atracciones. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque ya han pasado muchos años desde esa noche. A veces me pregunto si todo fue real, o si mi mente, agotada y desgastada, creó todo para castigarme. Pero sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que viví en ese parque de atracciones no fue un producto de mi imaginación. Fue algo que desafió la lógica, algo que me mostró un rincón del mundo que nunca debería haber visto. Era una noche de verano, de esas en las que el calor se adhiere a la piel y el aire parece vibrar con una energía densa. Había terminado mi turno en el trabajo y me sentía más cansado de lo normal. No tenía intención de hacer nada fuera de lo común. Solo quería llegar a casa, tomar una ducha y dejarme caer en la cama. Sin embargo, mientras caminaba por las calles, algo captó mi atención. Una vieja señal de neón, parpadeando en la distancia. No debería haberme importado, pero había algo en esa luz que me hizo detenerme y cambiar mi rumbo. El cartel decía Parque de Atracciones El Encantado, y aunque era algo que no había visto antes en mi vida, una parte de mí sentía que conocía ese lugar, como si hubiese estado allí antes, en sueños tal vez. El parque estaba en las afueras de la ciudad, un poco alejado de la civilización, y mientras me acercaba, podía ver cómo la estructura se alzaba como un gigante dormido, esperando que alguien lo despertara. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio tan absoluto que era antinatural. No había rastro de vida, ni personas ni animales, y eso hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. A pesar de la inquietud que me invadía, seguí caminando, como si algo más fuerte que mi miedo me impulsara a continuar. La entrada del parque estaba medio abierta, como una boca hambrienta esperando a que alguien cayera en su interior. Y yo, como un tonto, me adentré. La primera cosa que noté al cruzar la entrada
fue el olor. Era un olor antiguo, a metal oxidado, madera podrida y una leve fragancia de caramelo quemado, que se adhería a todo. El aire estaba cargado de una extraña humedad que hacía que cada respiración se sintiera densa, como si estuviera inhalando un vapor invisible. Las luces del parque, las pocas que aún funcionaban, parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras grotescas que danzaban en las paredes de los edificios abandonados. Estaba solo, o al menos eso pensaba en ese momento. Avancé hacia el centro del parque. Mis pies crujían sobre el pavimento agrietado. Pasé por delante de una caseta de tiro, sus muñecos de peluche descoloridos y cubiertos de polvo, con las cabezas inclinadas de manera antinatural, como si estuvieran mirándome. A medida que me adentraba más en el parque, la sensación de que algo estaba profundamente mal se intensificaba. No era solo el aspecto abandonado del lugar, sino la atmósfera, algo en el aire que me hacía sentir observado, vulnerable. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un leve chasquido, como el de una cuerda que se estira lentamente, acompañado por un ruido de algo metálico rozando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Aún así, la sensación de que no estaba solo se volvió casi palpable. Decidí seguir el sonido, aunque mi instinto me decía que debía dar la vuelta y salir corriendo. El sonido me llevó hasta la montaña rusa, una antigua estructura de madera que parecía a punto de desmoronarse. Las vías, cubiertas de óxido y musgo, se alzaban en espirales imposibles, como una serpiente gigante enroscada sobre sí misma. Y ahí, en lo alto, vi lo que estaba causando el ruido. Uno de los vagones estaba balanceándose suavemente, como si alguien lo hubiese empujado. Mi corazón dio un vuelco cuando vi que había algo o alguien dentro. Al principio, pensé que era un truco de la luz o mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo vi claramente. Una figura humana, o al menos eso parecía, estaba sentada en el vagón. Tenía el cabello largo, oscuro y desordenado, que caía sobre sus hombros, y su rostro estaba oculto en la sombra. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero algo en su postura, en la forma en que estaba inclinada, me llenó de un terror irracional. Decidí retroceder lentamente, pero entonces, esa cosa en el vagón levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Sentí como si el tiempo se detuviera. Sus ojos no eran humanos, eran pozos de oscuridad pura, y aunque no emitían luz alguna, parecían brillar con una malicia indescriptible. Era como si mirara directamente al vacío, al abismo que devora todo. Me quedé paralizado por lo que pareció una eternidad, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. No sé cómo, pero logré dar un paso atrás y luego otro, hasta que de repente me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, sintiendo que algo, esa cosa, me seguía de cerca. Podía escuchar un susurro, apenas audible, pero cargado de una promesa de sufrimiento que hizo que el pánico se apoderara de mí. No sé cómo, pero encontré el camino de regreso a la entrada del parque. No me detuve ni un segundo a mirar atrás. No me importaba si lo que me perseguía estaba cerca o no. Solo quería salir de allí. Cuando finalmente crucé el umbral de la entrada, el aire frío de la noche me golpeó en la cara, y el sonido del mundo real regresó de golpe. Podía escuchar el tráfico en la distancia, el murmullo de la ciudad, pero nada de eso me calmó. Me detuve, jadeando y temblando, mirando hacia el parque una vez más. Estaba oscuro y silencioso, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido solo un mal sueño. Pero entonces lo vi, justo en la entrada, en la sombra. Una figura, delgada y encorvada, me observaba desde el otro lado de la verja. No podía ver su rostro, pero sabía que era la misma cosa que había visto en la montaña rusa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y sin pensarlo dos veces me di la vuelta y me fui de allí, prometiéndome a mí mismo que nunca más volvería. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté olvidar lo sucedido, pero no pude. En mis sueños,
Esa figura aparecía una y otra vez, observándome, acercándose lentamente hasta que podía sentir su aliento frío en mi nuca. No pude dormir durante semanas, y cuando lo hacía, las pesadillas me perseguían. Traté de contarle a alguien lo que había pasado, pero cada vez que intentaba ponerlo en palabras, me invadía una sensación de desesperación, como si al hablar de ello, invocara algo peor. Con el tiempo, traté de seguir adelante, de convencerme de que solo fue una alucinación, un truco de mi mente cansada. Pero incluso ahora, años después, todavía siento que algo me observa desde las sombras, especialmente cuando estoy solo en la oscuridad. A veces, escucho ese mismo chasquido metálico en mis sueños, y sé que de alguna manera, ese parque, ese lugar maldito, sigue existiendo en algún rincón del mundo, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Y lo peor de todo es que sé, en el fondo de mi alma, que no fui el primero en encontrarme con esa cosa, y no seré el último. El parque de atracciones aún está ahí, en algún lugar, escondido entre las sombras, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y cuando caiga la noche, cuando las luces parpadeen y el silencio lo envuelva todo, ese parque despertará, y sus secretos oscuros volverán a la vida, listos para devorar a cualquiera que se atreva a cruzar su umbral.